Lo cierto de todo es que a veces nos dejamos llevar por nuestros instintos pasionales, aquellos con los cuales nos atrevemos a hacer lo que jamás pensamos que haríamos debido a nuestras costumbres y, sobre todo, valores inculcados. Pero como dice el dicho, nunca digas de esa agua no de beber, porque en el camino te puede dar sed. Y bueno, mi nombre es Armando. Tengo actualmente 35 años y lo que les voy a contar es una de las experiencias más intrigantes y, sobre todo, significantes para mi vida, debido a las huellas que hasta la fecha aún perduran y no se han podido borrar. Todo comenzó cuando viajé hasta el estado de Sinaloa a casa de mis tíos. El tío Javier había prometido ayudarme a conseguir un empleo, pues me acababa de recibir de ingeniero. En ese entonces acepté su propuesta, porque él tenía conocidos, los cuales eran trabajadores de obras en construcción, y pensé que tal vez podía darme una oportunidad de empleo. Pero bueno, para no hacerles largo el cuento, llegué a casa de mis tíos un viernes por la tarde. Ellos me recibieron con una calidez que la verdad les agradecí por toda la vida. Siempre tan amables conmigo, tan generosos, los llegué a querer tanto. Estando en esa casa, sentí otro hogar como el mío. Todo estaba muy bien, hasta que apareció ella, y fue allí donde comenzó todo. Razón por la cual hasta la fecha me arrepiento de mis actos cometidos. Habían pasado exactamente 10 días desde que llegué a vivir en esa casa. Mi tío logró conseguirme el empleo que tanto anhelaba, y les prometí buscar un lugar donde poder instalarme en mi primer pago de la quincena. Ellos no estaban de acuerdo, pues me querían como si fuese un hijo, pero de ninguna manera iba a darles molestias. Un sábado por la tarde, llegué de trabajar como de costumbre. En esos instantes miré que mi tía andaba muy contenta y sobre todo apurada con la comida, de la cual me ofrecí para ayudarle. Hoy llega. ¿Quién llega?, le hice la pregunta. Pues tu prima, ella contestó. Yo sabía que Isabela vivía en otro estado porque estaba estudiando Derecho. En ese entonces yo tenía 24 años y al parecer ella solo 22. Después de un par de horas, eran exactamente las 6 de la tarde. Yo me encontraba en el sillón viendo la televisión esperando a mi tío, porque la iba a recoger a la terminal de camiones. En ese momento, miré que abrieron la puerta y entró una hermosa mujer, de piel blanca, cabello largo rubio y unos labios rosados. Era mi prima. Su mirada se quedó clavada en la mía, pero sabía que teníamos la misma sangre, aunque, en cuestión de segundos, me sentí muy atraído por ella. Esa tarde para mí fue la más difícil de todos los días que pasé en casa de mis tíos. No podía dejar de ver a Isabela cuando estábamos comiendo, y ella, al parecer, disfrutaba que yo me sintiera tan atraído por su belleza. Así que después de comer, bueno, ya era casi la cena, nos pasamos a la sala y ahí mis tíos siguieron platicando con ella. Decidí salir un rato a la calle, ya que enfrente había un pequeño parque con columpios. También se encontraba una fuente de piedra, la cual daba una hermosa vista al lugar. Me quedé sentado en uno de los columpios, tratando de calmar aquella sensación que despertó en mí Isabela. Sin embargo, aunque quise alejar esa sensación ardiente de mi cuerpo, a los pocos segundos apareció ella frente a mí. Hola, ¿por qué saliste corriendo de la casa? ¿Acaso huías de mí? No, ¿cómo crees? Solo quería respirar un poco de aire. Apenas me estoy adaptando a este lugar. Esa noche nos quedamos platicando por casi 3 horas. Era increíble cómo ella conectó de inmediato conmigo en todo, en sus gustos, en su forma de hablar. Era tan sutil
y al paso de las horas regresamos a la casa. Ella se despidió amablemente para irse a dormir. Yo en esa ocasión corrí hasta el baño para ducharme con agua fría. A la mañana siguiente, escuché que había alguien en la cocina. Cuando me levanté, miré a mi prima, quien estaba poniendo café en la estufa. Caminé lentamente mientras que ella, con una sonrisa, me invitó a una taza de café. Estuvimos charlando por un buen rato, y a partir de esos momentos, Isabela se convirtió en una parte importante en mi vida. No había días que no deseara platicar con ella, aunque fuera solo unos minutos, pero sabía que no podía pasar nada entre nosotros por ser primos con la misma sangre. A pesar de eso, no me importó disfrutar sentir lo que ella provocaba en mí. Pero un día, antes que se fuera de regreso a la universidad, le confesé los sentimientos que tenía guardados. Y saben, ella me miró muy segura de sí misma. Se acercó diciendo que tal vez no era correcto, pero que disfrutaba saber lo que sentía por ella. Y fue en ese mismo instante cuando sentí el cielo mismo. Fue un momento de sentimientos encontrados. Descubrí, o más bien comprobé, un amor muy grande nacido desde lo más profundo de mi corazón. Un día antes de que ella se fuera de regreso a la universidad, mis tíos no se encontraban porque habían salido a realizar unas compras hasta otro municipio. Yo me quedé solo con ella en casa, entonces le dije que viéramos unas películas en la DVD. Compré palomitas y unos refrescos. En eso nos pusimos a ver las películas, pero yo no podía concentrarme en la trama. Estaba tan embobado con su presencia y el olor de su perfume me volvía loco. Mis sentimientos comenzaron a desbordarse. Una sensación de calor invadió profundamente mi cuerpo, a tal grado que sin querer, gotas de sudor comenzaron a caer desde mi frente. Ella me miró desconcertada. Yo solo podía mostrarle el intenso brillo de mis ojos, de los cuales se expresaban cada uno de mis deseos, y al parecer se dio cuenta de eso. Y bueno, en esos momentos pasó lo que tenía que pasar. Nos fuimos a su habitación. Sabíamos perfectamente el significado de nuestros actos, pero aún así no me importó en absoluto. ¿Qué va a pasar?, me pregunté en ese momento. No podía aceptar la partida de Isabela. Sabía que tenía que irse al día siguiente, pero ahora había un gran problema, que ya no podía estar sin ella. La necesitaba para respirar. Al día siguiente, ella se fue con su padre, quien la llevó hasta la terminal de camiones. Quise ir con ellos para despedirme, pero no iba a tener las fuerzas suficientes para decirle adiós. Porque en el fondo de mi corazón, yo estaba sufriendo por su partida. Mas, sin en cambio, a ella no parecía importarle en absoluto. A partir de esos momentos, comenzó una pesadilla demasiado extraña, de la cual no le encontraba ninguna respuesta. Por las noches, soñaba a Isabela, así con su cabello largo y rubio. Sus hermosos ojos me brillaban intensamente, pero había una extraña expresión en su rostro que, en vez de provocarme deseo, terminaba dándome demasiado miedo. Luego, despertaba en mi cama exaltado con un sudor excesivo por todo mi cuerpo. Tenía la piel totalmente caliente. Parecía que algo me había quemado. Entonces comencé a preocuparme y a sospechar de que algo no andaba bien. En el trabajo no me concentraba nada. Tenía todo el tiempo en la cabeza la imagen de Isabela, con esa expresión macabra. Mis tíos notaron mis cambios de humor, de actitudes y de actuar. En ocasiones estaba distraído, callado, llegaba muy tarde a casa
y es que me la pasaba caminando en las calles todo pensativo. Yo deseaba volver a ser como antes, pero el recuerdo de mi prima era como si se hubiese apoderado de mi conciencia. Una tarde, estando solo en casa, me quedé mirando una película de terror que había comprado de regreso al trabajo. Recuerdo bien que era una película que se llamaba El Grito. En esos momentos, miré que la reproductora de DVD dejó la imagen congelada justo cuando la película estaba iniciando, y un ruido se escuchó que venía desde la cocina. Me levanté confundido a ver qué sucedía, y créanme que en esos momentos yo no pensé nada de nada, solo deseaba continuar mirando la película. Pero una extraña sensación se apoderó de mí, así como cuando tenemos mucho miedo de algo, y ni siquiera yo sentí algún temor en el momento. Realmente era muy extraño. Sin embargo, a pesar de ello, continué yendo a la cocina, y cuando menos lo esperé, levanté la mirada justo en la esquina donde se encontraba el refrigerador, y ahí estaba una mujer de pie, dándome la espalda. El sol se estaba ocultando, entonces la casa se tornó algo oscura. No había encendido las luces por mirar la película, y al no apreciar bien quién estaba dentro de la casa, solo alcancé a decirle: ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí en mi propiedad? Aquella mujer comenzó a moverse girando hacia mí, y en esos momentos pegué un grito de terror al ver el rostro de Isabela, pero como carcomido y con unos ojos rojos y brillosos. Encendí la luz de la cocina y no había nada. Luego me fui a la sala y dejé de mirar la película para poner dibujos animados. Esa noche dormí con mucho temor. Traté de dejar la televisión prendida, y en ese momento apareció un programa de música, donde había conductores y demás. Estaba algo gracioso. Pensé que tal vez me iba a hacer olvidar lo sucedido, porque ni siquiera podía pegar un ojo. No conciliaba el sueño para nada. Quedé observando el programa, y ya eran las 11 de la noche. Después de ello, algo sucedió en la imagen. Se me fue la señal por unos segundos, y cuando volvió, esta se quedó un poco congelada. Quise entonces apagar el televisor. Sin embargo, cuando me acerqué a buscar el control remoto, allí en el programa donde había gente sentada en unas bancas aplaudiendo y demás, claramente miré a una mujer sentada de cabellos negros que hacía seña de saludo con sus manos, pero sentía que me miraba a mí. Dios, no podía creerlo. Esa mujer tenía un parecido a mi prima. Me hice para atrás de tanta impresión. No podía creer lo que mis ojos estaban mirando. Realmente yo me sentía algo enloquecido, o quizás totalmente loco. ¿Cómo era posible que mirara por todos lados el rostro de Isabela? Ya sabía que tenía una belleza inigualable, pero estar así por ella ya no era normal. A la mañana siguiente desperté con bajas energías. Me sentía tan cansado que apenas si podía levantarme a bañarme para desayunar. Mis tíos hablaron para decirme que llegarían por la tarde. Entonces había decidido ese día salir a comer fuera por ser domingo. Un día para mí después de todo. No me caería nada mal, pensé. Salí de la casa a toda prisa para tomar el bus. Tenía pensado ir al siguiente municipio que estaba como a 40 minutos. Decían que ahí había una plaza comercial y se me antojaba mucho comer una hamburguesa. Y bien, cerré la casa y me dirigí caminando hacia la esquina. En ese momento miré que venía un grupo de gente con una corona de esas que le ponen a los difuntos en sentido contrario. Al ir caminando entre todas esas personas, y cuando iba a llegar a la esquina, sentí que me presionaron mi hombro izquierdo. Al mirar, era una pequeña niña como de 8 años. Tenía unas trenzas muy largas
y un vestido completamente negro que le llegaba por debajo de la rodilla. En ese momento, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, y cuando la pequeña levantó su cabeza, tenía unos huecos oscuros en vez de ojos, y no pude evitar pegar un fuerte grito. «¿Está usted bien?», dijo una mujer con una veladora en mano. «Sí, solo sentí una extraña sensación. Disculpe, esa niñita me espantó». «¿Cuál niñita? Aquí no hay nada. Pero dígame, ¿cómo es esa niña?». Tenía trenzas largas y un vestido negro. «Entonces es ella, mi Ángela», dijo la mujer sollozando. Después un anciano se acercó a ella para pedirle que continuaran el camino. Pero antes de irse, la mujer me dijo: «Es ella. Era mi hija». Asustado, no sabía qué era lo que exactamente me estaba sucediendo. Veía cosas que parecían ser desde mi imaginación, o tal vez mi locura. El caso era que me estaba volviendo loco de experimentar aquellos sucesos tan escalofriantes. Y bien, continué con mi camino para pasar el día lo más relajado posible. Quise detenerme en una pequeña banca antes de tomar el bus. Sin embargo, el recuerdo de Isabela de la nada se hizo presente. Después, en cuestión de segundos, escuché una misteriosa voz a lo lejos y al volver a mi realidad, estaba en el suelo y 3 personas me auxiliaban preocupados. «¿Qué me pasó?», dije confundido. «Se desmayó, joven», contestó una muchacha quien me sostenía la cabeza. En ese instante llegó la ambulancia para llevarme al hospital. Les dije que me sentía bien, pero cuando llegué, me metieron de inmediato a revisión. Según la enfermera que me atendió, tenía el pulso demasiado bajo y se me dificultaba la respiración. «Le va a dar un paro», exclamó el médico. No supe qué estaba pasando. Solo sé que entre toda esa gente, la cual me quedaba mirando, ahí estaba en una de las camillas, estaba la misma mujer de mis sueños, descalza, colgando los pies. Y cuando levantó la mirada, mi sorpresa fue demasiado grande al ver el rostro de Isabela. En mi mente surgieron demasiadas preguntas, de las cuales no supe cómo contestarlas. Dichos sucesos, no les hallaba ninguna explicación y mucho menos una respuesta. De esa manera, aunque me hice 1000 de preguntas, no logré entender todas esas cosas que me estaban pasando. Horas después, llegaron mis tíos muy preocupados por querer saber lo que me había sucedido. Les dije que estaba bien para no asustarlos. Sin embargo, en el fondo yo sabía muy bien que me sentía muy asustado por las presencias que había mirado después de Isabela. Mi tía se quedó esa noche conmigo. Yo me encontraba demasiado confundido y al pasar las horas intenté dormir, pero no lograba conciliar el sueño. En esos momentos, una llamada entró a mi celular y era mi prima. Al ver su nombre en la llamada entrante, mi corazón dio un salto, pero ya no era de emoción, más bien era como de miedo. Pasaron 3 días y yo estaba en el hospital. Aún no me daban de alta. Después por la tarde, el médico dijo que ya no era necesario continuar, aunque debía seguir un tratamiento en casa. Mis tíos preguntaron si debía llamar a mi casa de donde era originario, pero les supliqué que no lo hiciera porque no quería preocupar a nadie. Además, yo me encontraba súper bien. Regresé con ellos a casa. Desde ahí habrán pasado como un par de horas, cuando de repente oí que abrieron la puerta de la habitación. Entonces logré abrir los ojos y frente a mí, estaba mi prima con una maleta. «¿Qué te pasó?»,
dijo, acercándose al pie de la cama. Estoy bien, solo fue un pequeño susto, le dije muy nervioso. Pero ella se quedó conmigo a mi lado, y en esos instantes no le tenía miedo. Me volvía más loco y enamorado con su bella presencia. Pasaron las horas mientras charlábamos en el cuarto. Después mi tía entró para llevarme un plato con caldo de pollo, y fue en esos momentos en que Isabela salió del cuarto para ir al comedor con sus papás. A partir de esa tarde, ya no me sucedieron todas esas cosas tan extrañas. La presencia de mi prima era algo que me reconfortaba, y lo mejor de todo era que ella había decidido quedarse. Pasaron los días como arte de magia. Durante ese tiempo nosotros fuimos formando nuestra relación, y aunque sabíamos que no podía ser, eso no nos importó. Decidimos enfrentar a todos en nuestra familia, y no se imaginan las consecuencias de toda esa locura nos trajo. Mis tíos no quisieron volver a vernos jamás, tampoco mi familia por mi parte. A pesar de ello, decidí casarme con ella. Bueno, vivir juntos. Nuestra familia dejó de hablarnos por todos los medios. Yo me encontraba muy feliz porque estaba con el amor de mi vida, Isabela. Nos fuimos a vivir hasta Guadalajara. Ahí rentamos un cuartito para comenzar nuestra vida juntos. Al paso de los días nos acoplamos bien a nuestra nueva vida. Y un día inesperado, el médico nos dio la noticia que Isabela estaba embarazada. Me puse realmente muy feliz. No podía creerlo. Iba a ser papá con la mujer que tanto amaba. Sin embargo, no todo fue color de rosa, porque al paso de los meses hubo ciertas complicaciones que causaron la pérdida de mi bebé. Era una hermosa niña. Tanto anhelaba ser padre que la noticia me causó mucho dolor. En esos momentos comencé a sentir nuevamente la presencia de aquellos sucesos extraños. Veía a una niña correr por mi pequeño departamento y por las noches sentía la presencia de alguien al pie de mi cama. Con el paso de los días, los sucesos fueron incrementando. Entonces, tuve muchos problemas con Isabela. Terminábamos peleando todo el tiempo, hasta que un día decidió marcharse, dejándome solo. Cuando se fue, quise sacar cada una de las cosas que me recordaban a ella. En ese momento, cuando abrí el closet, había una pequeña caja de madera escondida al fondo. Cuando la abrí, miré cosas raras, como bolsas de manta atadas y hierbas que olían medio feo. Pero hasta abajo, ahí estaba mi fotografía con alfileres e hilos rojos y unas palabras escritas que decían: deseo que ese hombre sea solo mío. Desconcertado por el descubrimiento, no podía creer que Isabela me había hecho un trabajo de brujería. Ella ocasionó todas esas visiones en mí y al final me dejó completamente solo. Sin embargo, lo que más me dolió fue haber leído en su diario olvidado, en una de las páginas, que no deseaba ser madre y prefería deshacerse del niño. Comprendí con una lágrima en mis ojos que ella fue la responsable de la muerte de mi bebé. Así que sin pensarlo, la saqué de mi vida para siempre. Busqué ayuda para dejar de experimentar todos esos sucesos. Y con el paso de los días, meses y años, un día la volví a encontrar con su nueva pareja. Un hombre violento que al verlos pasar, claramente miré cómo la maltrataba con golpes y palabras obscenas. Entonces, comprendí que de una u otra forma, la vida le estaba pasando la factura por haberme obligado a cometer el pecado de la carne ante Dios.